Eu quero a foto agora da Diaba Loira, essa traficante que foi morta num confronto entre facções rivais. Diaba Loira é uma mulher que no passado quis ser advogada. No começo, ela tinha boa intenção. Ela dizia que queria defender outras mulheres, que queria defender pessoas oprimidas, até porque, antes de ser chamada de Diaba Loira, ela era apenas uma mulher à procura dos seus sonhos, fazia doces, trabalhava tudo certinho, direitinho, mas que ficou conhecida no Brasil depois que ela apareceu numa reportagem também aqui no Balanço Geral por ter apanhado bastante do marido. Ela foi vítima de um homem agressivo. Quando ela apanhou em Santa Catarina, ela levantou essa bandeira, disse que iria terminar o curso de Direito e que seria uma grande advogada para proteger também as mulheres. Foi para o Rio de Janeiro. Lá, ninguém sabe como ela virou a cabeça. Diaba Loira se tornou uma traficante perigosa. Primeiro, ela começou a trabalhar com milicianos. Depois, foi para o Comando Vermelho. Foi a primeira vez que ela trocou de lado. Os milicianos já começaram a ficar revoltados com ela. E do Comando Vermelho, ela foi para uma outra facção criminosa chamada de Comando Puro, muito rival do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Agora, procurada por milicianos, pelo Comando Vermelho e pela polícia, Diaba Loira começou a se esconder até que, semanas atrás, a mãe dela foi assassinada, como uma forma de vingança. E por último, Diaba Loira também foi encontrada morta. El reloj marcaba una madrugada silenciosa cuando en Cascadura, Río de Janeiro, la policía encontró el cuerpo de una de las figuras más controvertidas de la historia reciente de las facciones cariocas. Evelyn Pasos Rodríguez, conocida a nivel nacional como Diaba Loira, Diabla Rubia, no era solo una criminal buscada. Ella representaba una profunda ruptura entre el dolor y el poder, un símbolo de transformación radical en medio del caos urbano. Su existencia, ampliamente expuesta en las redes sociales, despertó curiosidad y miedo, mezclando relatos de violencia doméstica, audacia criminal y confrontaciones armadas que cambiaron el destino de comunidades enteras. El espectador acompaña los primeros minutos del vídeo con el corazón acelerado, porque esta no es solo una historia de narcotráfico, es el relato de una mujer que escogió la guerra como camino, buscando redención y control sobre su propia vida, cueste lo que cueste. Nacida en Tubarão, Santa Catarina, Evelyn presentaba el rostro de una brasileña común. Creció rodeada de familia y amigos. Compartía momentos de maternidad en las redes sociales y soñó con estabilidad. Una trayectoria que finalmente no se cumplió. Madre de 2 hijos, se dedicó al trabajo informal para costear estudios, vendió trufas y cosméticos, actuó como modista e incluso llegó a abrir una microempresa luchando por la independencia, como tantas mujeres de las periferias brasileñas. Entre registros de medallas y fotos con niños, Evelyn revelaba no solo ambición, sino también fragilidad. Su deseo de independencia tenía como telón de fondo la precariedad y el desamparo de las pequeñas ciudades. En 2022, un evento marcó brutalmente su vida. Fue víctima de un intento de feminicidio, atacada con una puñalada en el pulmón por su expareja delante de sus propios hijos. La cirugía de emergencia a la que se sometió no solo mitigó sus marcas físicas, fue el detonante para una transformación radical. Evelyn decidió huir de Santa Catarina, buscó protección lejos de su familia y encontró en Río de Janeiro el escenario perfecto para empezar de nuevo. Sus declaraciones en las redes evidenciaban el sentimiento de abandono y revuelta contra un sistema policial y jurídico que, según ella, no le ofrecía protección ni voz. Antes de juzgar, ven a ver nuestra historia, afirmó, defendiendo sus elecciones con la honestidad cruda de quien sobrevivió a lo impensable. Ya en la capital fluminense, Evelyn abandonó el pasado de familia y trabajo sencillo y se convirtió en figura pública del submundo. En poco tiempo, ingresó en el Comando Vermelho, CV, facción dominante en el tráfico de Gardenia Azul, zona oeste de Río. Ostentaba armas de grueso calibre, fusiles y frases desafiantes. No me entrego viva, solo salgo en el ataúd.
era su seña de identidad, no solo para los enemigos, sino también para la prensa y las autoridades. Multitudes en las comunidades y online la acompañaron. Su influencia creció a medida que se convertía en el objetivo de las fuerzas de seguridad cariocas, acumulando acusaciones de tráfico, tenencia ilícita de armas y organización criminal. Acabó detenida cerca de su tierra natal, transportando 7 kilogramos de cocaína, pero fue liberada. El ritmo de vida de Ewelyn no se ralentizó. Rompió tobilleras de monitorización judicial, desafió a la policía con intentos de confrontación directa y se dio a la fuga en un tiempo sorprendente. Incluso ante el cerco policial, migró entre comunidades, continuando con la ostentación de su imagen como símbolo de resistencia en las redes. La transición entre víctima y líder del crimen modificó sus tatuajes. Cambió su estilo y adoptó el papel de desafiante, ampliando cada vez más su base de seguidores digitales y admiradores locales. Surgió entonces el movimiento de ruptura. Ewelyn abandonó el Comando Vermelho y se unió al Terceiro Comando Puro, TCP, facción rival. Este gesto no fue solo táctico, sino que fue entendido como traición por el CB, convirtiéndose en el principal catalizador para la escalada de las guerras de territorio en las comunidades de Campiño y Fubá. En su nuevo grupo, pasó a integrar la Tropa do Coelhão, Tropa del Conejo Mayor, complejo de Serriña en Madureira, incorporando el legado del TCP y desafiando a los antiguos aliados. La línea telefónica de denuncia ciudadana, Disque Denuncia, publicó su rostro en carteles de buscados y la policía intensificó la búsqueda de su paradero. El miedo y la tensión se extendieron por las calles. Este primer capítulo revela la génesis de un personaje que transformó el trauma personal en plataforma criminal y desafía al mismo tiempo a adversarios e instituciones. Ewelyn no se presentó solo como superviviente, sino como líder, inspirando a decenas de mujeres marginadas. Su trayectoria supera los límites entre víctima y verdugo, entre justicia y venganza, entre poder y destrucción. El surgimiento de la Diaba Loira desafía narrativas convencionales sobre criminalidad y género en Brasil. Su historia deja claro que para muchas mujeres el límite entre supervivencia y ruptura con la ley es tenue y está permeado de elecciones imposibles. El impacto de la violencia doméstica, la ausencia de acogida estatal y la fuerza de las facciones evidencian una sociedad donde traumas individuales se transforman fácilmente en combustible para guerras urbanas. Más que entender el destino de Ewelyn, cabe reflexionar sobre los mecanismos sociales que producen figuras como ella, incitando preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto el abandono institucional es corresponsable de trayectorias que culminan en violencia y luto? El mito de la Diaba Loira surge no solo de las armas que porta, sino de las heridas y las luchas que empuña en la búsqueda de control y pertenencia. Las puertas del infierno urbano se abrieron para aquellos que no encontraron respaldo en las leyes de los hombres. Ewelyn Passos Rodríguez cruzó esa línea nítida entre supervivencia y criminalidad, con el mismo coraje crudo que la sostuvo en Santa Catarina durante la tentativa de feminicidio. Sus pulmones casi sucumbieron al puñal de su expareja, pero ella escapó de la muerte. Justo después de la cirugía, delante de sus propios hijos pequeños y sin garantías de protección, Ewelyn se dio cuenta de que ya no podía contar con el poder judicial ni con la policía local y decidió partir hacia Río de Janeiro. La travesía no fue solo geográfica, fue una huida de una trayectoria que parecía predestinada al sufrimiento. Madre joven, emprendedora frustrada, víctima de agresión y ahora una fugitiva que encontraba en el anonimato de la metrópoli y en los callejones de la periferia carioca la oportunidad de crear su propia ley. El inicio en el Comando Vermelho estuvo marcado por ritos de paso nada simbólicos. Ewelyn se adaptó rápido al nuevo universo,
donde la lealtad se medía en sangre y el respeto se conquistaba por el miedo que se inspiraba. Su audacia pronto se viralizó. Ostentaba fusiles, desafiaba a adversarios e incluso a la propia policía por Instagram. La Diaba Loira emergió como personaje de sí misma, un rostro bonito en los titulares de violencia, pero también una voz de la revuelta de las mujeres invisibles para el sistema. El miedo comenzó a ser sustituido por fascinación. Sus tatuajes, frases provocativas, el desfile entre tiroteos y callejones, todo se sumó a la construcción del mito digital que ahora superaba los límites del complejo donde vivía. Cuando la policía la detuvo al transportar 7 kilos de cocaína rumbo a Santa Catarina, Ewelyn regresó brevemente a los noticiarios, pero su libertad duró poco. Monitorizada por tobillera electrónica, burló el sistema, rompió la vigilancia y de nuevo desapareció. Cada vez que regresaba a la superficie, los noticiarios destacaban su nombre, sus nuevos aliados y la influencia que ganaba entre las mujeres de las comunidades, que veían en ella un ejemplo de fuerza o de coraje insano. Para las autoridades representaba el nuevo perfil del crimen, articulado, mediático y desafiante. En el contexto de las guerras del narcotráfico, Ewelyn pasó a ser estratega. Sus redes alimentaban rumores de alianzas, promesas de invasión de territorios y vídeos en los que orientaba operaciones armadas. El crimen organizado reconoció en ella la ventaja de quien sabía manipular imágenes y narrativas, usando su propio pasado como escudo y lanza. No tardaron en aparecer conflictos internos en el Comando Vermelho, desconfianzas y disputas de poder con líderes y compañeros masculinos que crearon fisuras en su ascenso. El día de la ruptura con el CB llegó como un terremoto en las comunidades controladas por la facción. Ewelyn grabó vídeos, publicó fotos y anunció a bombo y platillo la migración al Terceiro Comando Puro, TCP. El gesto conllevaba el mismo peso que una declaración de guerra. Para consolidar públicamente el cambio, se cubrió la espalda con un tatuaje en homenaje a la Tropa do Coelhão, referencia al liderazgo del TCP en Madureira. El efecto fue inmediato. El CB la consideró traidora. La policía intensificó la cacería y la guerra de territorios explotó en tiroteos casi diarios, en Campiño, Fubá y en las comunidades vecinas, dejando un rastro de miedo y violencia. El rostro de Ewelyn ocupó los programas de denuncia, puestos policiales y el imaginario popular como figura a ser temida y cazada, tanto por criminales como por los propios agentes de la ley. Dentro del nuevo grupo, Ewelyn conquistó influencia, pero la tensión de ser blanco constante jamás se disipó. Los rumores decían que cada semana cambiaba de escondite y rutina, que mantenía una red de informantes fieles. El disque denuncia ofreció recompensa, esparció carteles y anunció operaciones. El miedo y la fascinación alrededor de su trayectoria crecieron al mismo ritmo que las amenazas públicas que aparecían en los comentarios de sus publicaciones y en los audios compartidos entre criminales y policías por las redes del submundo carioca. La narrativa que unía a la madre herida de Santa Catarina, la fugitiva del TCP en las favelas de Río, fue tejida por un único hilo: la negativa a ser víctima. Ewelyn no retrocedió. Exhibía cicatrices como trofeos, desafió el juicio público y mantuvo su metafórica promesa: no me entrego viva, solo salgo en el ataúd. En la lógica cruel de los callejones cariocas, la frase no era bravuconería, era un presagio. La vida que ella eligió o a la que fue empujada exigía cada noche una nueva batalla por la supervivencia. La vuelta de tuerca en la trayectoria de Ewelyn reveló cómo la sociedad, al no acoger a sus víctimas, puede incentivar trayectorias aparentemente improbables, conectando el dolor íntimo al espectáculo mediático del narcotráfico. Su camino es, ante todo, un retrato desnudo de cómo el trauma no tratado, unido al abandono institucional, puede ser terreno fértil para el ascenso de mitos violentos. El caso de la Diaba Loira plantea la siguiente reflexión:
¿En qué medida cada fallo de las redes de apoyo, cada omisión estatal crea no solo criminales, sino nuevos modelos de poder consumidos y admirados por la propia sociedad que los rechaza? Al observar el ascenso de Ewelyn, estamos obligados a encarar el espejo fragmentado de las elecciones sociales que permitimos y alimentamos. La noche se cernía pesada sobre la zona norte de Río de Janeiro. Era agosto de 2025 y entre las calles estrechas de Cascadura, tiros y gritos cortaron el silencio, dibujando en el aire el fin trágico de una protagonista que hasta pocos días antes dictaba las reglas del submundo por donde pasaba. Ewelyn Passos Rodríguez, la Diaba Loira, ya no pertenecía a la categoría de los intocables. El cuerpo tatuado, rostro conocido y tan mediático, yacía finalmente sin vida, envuelto en una sábana, blanco de múltiples disparos que sellaron no solo su existencia, sino también el ciclo caótico de poder, envidia y venganza que moldeó su historia desde la fuga desesperada del interior de Santa Catarina. Las primeras señales del desenlace aparecieron semanas antes. Ewelyn, ahora renombrada dentro del Terceiro Comando Puro, TCP, usó las redes sociales para hacer denuncias y provocaciones. Publicó vídeos en los que acusaba a sus antiguos socios del Comando Vermelho, CB, de cobardía en ataques contra familiares. Denunció la muerte brutal de su propia madre, señaló nombres y ordenó recados públicos como si desafiara a la propia muerte. Los comentarios explotaron en repercusión. Si por un lado Ewelyn conquistaba seguidores fieles que veían en su historia un eco de sus propios dolores, por otro, despertó la ira de facciones poderosas y de los justicieros oficiales que juraron encontrarla. Sus enemigos no se limitaron al pasado. El rastro de traición era claro. Al abandonar el CB para aliarse con el TCP, no solo dinamitó antiguas alianzas, sino que también intensificó la guerra por el control de Campiño y Fubá, dos de los territorios más disputados de la zona norte. Inevitablemente, su voz pública se transformó en sentencia de muerte. En los audios y videos publicados, Ewelyn no retrocedía. Denunciaba agresiones contra amigos, amenazaba a antiguos socios, exponía conversaciones entre liderazgos e ironizaba los intentos de represalia de las organizaciones criminales y de la policía. Declaró frases que trascendieron al personaje. Al principio, incluso pensé que tenía miedo de la muerte cuando entré en esta vida, pero en realidad no. Su rutina se convirtió en una espiral de paranoia. Ewelyn cambiaba de escondite, alimentaba su red de informantes y redoblaba la seguridad, pero el clima de cerco solo aumentaba. El disque denuncia, multiplicó carteles con su foto, ofreció recompensa. El TCP la protegió, pero había aquellos que también cuestionaban su lealtad dentro de la nueva facción. Amigos de la infancia, familiares e incluso seguidores dudaban del desenlace. Unos esperaban la huida a Bahía, otros apostaban por una alianza secreta para empezar de nuevo lejos de los focos. Ewelyn no huyó, públicamente reafirmó: no me entrego viva, solo salgo en el ataúd. Forjada entre el miedo y la necesidad de ser oída, Ewelyn se convirtió en símbolo de resistencia para una generación que veía en el crimen una de las pocas formas de romper con la invisibilidad social. Con todo, en el submundo de las comunidades cariocas, toda audacia cobraba su precio. En la madrugada de jueves a viernes, una ráfaga de tiros puso fin a su trayectoria. El cuerpo de la Diaba Loira fue encontrado en Cascadura, muerta tras una confrontación supuestamente motivada por un ajuste de cuentas entre facciones rivales. Las primeras investigaciones indicaron ejecución. La policía no descartó la motivación de la rivalidad entre TCP y CB, especialmente por el tenor violento y público de la ruptura protagonizada por Ewelyn. En los bastidores se hablaba también de venganza interna entre criminales que habrían considerado el destaque
ataque mediático de la figura de Ewelyn una amenaza al comando colectivo. Poco tiempo después de la ejecución, un vídeo íntimo suyo se filtró en las redes asociado a una humillación intencionada. La divulgación del contenido fue interpretada por la policía como acción orquestada. Desmoralizar públicamente a quien osó desafiar el sistema y al mismo tiempo mandar un mensaje a otras mujeres o rivales que considerasen seguir el mismo camino de ruptura. La escena final, revestida de sangre y silencio, fue pocas veces descrita en los titulares. La desaparición de la voz, que tantas veces ocupó stories y denuncias, dejó un vacío incómodo en las comunidades donde Ewelyn imperó. El personaje se apagó, pero el mito de la Diaba Loira solo creció ahora, no más como fugitiva o reina del TCP, sino como símbolo de la línea tenue entre heroísmo, desesperación y condena. El clímax de la trayectoria de Ewelyn Pasos Rodríguez destapa el precio de la rebeldía en territorios donde el poder es siempre transitorio. Muerte brutal, sucedida por humillación pública, funciona como un cierre cruel de una narrativa en la que el dolor personal se transforma en espectáculo para multitudes. Su decisión de traicionar a antiguos aliados, de desafiar la geometría del poder en los callejones de Río, hizo de su propio cuerpo y de su propia voz instrumentos de guerra y venganza. El fin de la Diaba Loira es ante todo un recordatorio trágico de la volatilidad del estatus en el crimen organizado y de la impiedad de un sistema que nunca perdona a quien osa reivindicar protagonismo en mundos habitados por sombras y fusiles. Tras la madrugada fatídica que terminó con el asesinato de Ewelyn Pasos Rodríguez, el impacto de su muerte reverbera no solo en los callejones de Cascadura o en las redes sociales, sino en toda la geografía social del narcotráfico carioca. El cuerpo de la Diaba Loira fue retirado de la escena del crimen, pero su presencia continúa ocupando espacios en los titulares y en las conversaciones de quien sobrevive en las comunidades marcadas por la guerra entre facciones. La noticia de su ejecución se extendió como la pólvora. Activistas, curiosos, policías y sobre todo otras mujeres marginadas discutieron el significado de su trayectoria, mientras el disque denuncia confirmó, por fin, el cierre de la cacería más mediática de 2025. La policía, al encontrar el cuerpo envuelto en una sábana, con marcas de tiros en el tórax y en la cabeza, trazó enseguida el escenario del crimen. Disputa de territorio entre facciones rivales, antiguo aliado convirtiéndose en enemigo y el mensaje brutal para cualquier otro que considerase desafiar la lógica de la criminalidad carioca. Los vecinos relataron el tiroteo y el miedo intenso en las horas que antecedieron al descubrimiento del cuerpo, pero la comisaría de homicidios aún mantiene abiertas las investigaciones para entender todo el círculo de traición, venganza y posibles alianzas que precedieron al desenlace. El velatorio de Ewelyn ocurrió de forma discreta, con su familia natal de Tubarão, Santa Catarina, recibiendo la noticia por la prensa y la policía de Río. Para sus antiguos vecinos, la historia de la niña que vendió trufas para pagar la universidad terminó sin celebración, solo con lamento y silencio. Sus redes sociales, que en vida sirvieron de escenario para desafíos y provocaciones, ahora se convirtieron en memoriales virtuales, donde seguidores escriben relatos de admiración, pesar o repulsa. El video íntimo filtrado tras su muerte, posible mensaje de humillación planeada por rivales, confirma que incluso después del fin físico, la disputa por el nombre Diaba Loira permanece viva entre quienes la idolatraban y quienes se resisten a olvidarla. Más que una figura del submundo, Ewelyn ganó dimensión de leyenda urbana. El apodo de Diaba Loira pasó a ser utilizado por quienes quieren simbolizar elecciones radicales, coraje o rebeldía dentro de las comunidades. En el otro extremo del espectro
espectro social, autoridades y especialistas usan su ejemplo para discutir la escalada del reclutamiento femenino en las filas del narcotráfico y los riesgos de las narrativas heroicas creadas en torno a la criminalidad mediática. Su muerte se suma a las estadísticas, pero sus mecanismos continúan generando debates sobre feminismo marginalizado, guerra de facciones y el fracaso de las políticas públicas de protección a la mujer y combate al crimen. Dentro del propio mundo del crimen, el mensaje es claro: no hay lugar seguro para traidores, especialmente para aquellos que usan las redes para desafiar liderazgos. Los territorios de Campiño, Fubá y Madureira siguen bajo disputa y la ejecución de la Diaba Loira hizo crecer el miedo entre antiguos aliados y rivales del Comando Vermelho y del Terceiro Comando Puro. El TCP, por su parte, lidia con la incomodidad de ver desaparecer a una de sus figuras más visibles, mientras amplía operaciones para ocupar escenarios anteriormente dominados por la facción rival. Al fin y al cabo, el legado de Ewelyn Passos Rodríguez es paradójico. Símbolo de rebeldía femenina en un ambiente dominado por hombres armados, víctima de un ciclo de violencia familiar y social, protagonista de un ascenso meteórico y al mismo tiempo mártir de un juego del que nunca tuvo pleno control. Su historia se convierte en alerta y leyenda, lleva consigo la pregunta de cuántas diabas loiras más nacerán en los vacíos, donde ley y justicia fracasan. Las consecuencias de la vida y muerte de Ewelyn exponen la persistente quiebra de las redes de protección, la seducción del poder marginal y la creación accidental de mitos trágicos en ambientes de vulnerabilidad. La trayectoria de la Diaba Loira no inspira solo miedo o fascinación, sino que impone a la sociedad la responsabilidad de reflexionar sobre sus propios mecanismos de exclusión y sobre el ciclo interminable de violencia que genera nuevos nombres, nuevas víctimas y nuevos verdugos en cada esquina. Es en el análisis de este legado donde se encuentra el mayor desafío: evitar que Ewelyn sea solo un número, y sí una incómoda sentencia sobre las elecciones que permiten la repetición del drama social en los callejones de Río y de Brasil. En el desenlace de la saga de Ewelyn Passos Rodríguez, Brasil se enfrenta a más que el fin de una vida marcada por el contraste entre delicadeza y brutalidad. Ewelyn, la Diaba Loira, es símbolo de lo que ocurre cuando las estructuras sociales se desmoronan, cuando mujeres que sobreviven a la violencia doméstica no reciben el amparo público necesario y acaban encontrando en el crimen organizado el único camino viable para la autonomía. La ejecución en Cascadura no es solo un titular, es una alerta para todas las partes involucradas en la guerra subterránea urbana, que sistemáticamente recluta nuevos líderes, hoy cada vez más jóvenes y cada vez más mediáticos. Sus últimos momentos, conforme relataron vecinos y noticiarios, reflejan el precio de la exposición y de la audacia. El enfrentamiento entre facciones en la zona norte ocurrió sin operación policial. Los vecinos relatan un intenso tiroteo. La policía investiga la guerra por el dominio del Morro de Fubá y el nombre Diaba Loira aparece envuelto en especulaciones sobre traición, venganza y disputa de poder. La divulgación de vídeos íntimos tras su muerte refuerza la tentativa de desmoralización, una práctica común cuando el crimen organizado quiere transmitir un mensaje y sellar reputaciones. Para los antiguos aliados sirve de advertencia. Para los enemigos es catarsis. Para la sociedad es una demostración de que el ciclo de violencia no se cierra con la muerte de sus protagonistas. Los rostros cambian, el patrón permanece. La edición de reportajes nacionales y regionales refleja: Ewelyn vendió trufas, trabajó como modista, pagó la universidad con dulces, fue víctima de feminicidio, no tuvo voz en la justicia
y fue engullida por la lógica del narcotráfico cuando buscaba protección para sí y sus hijos. En Río ascendió rápido al papel de referencia femenina, pero al desafiar el Comando Vermelho y migrar al Terceiro Comando Puro, se convirtió en blanco de una cacería implacable, marcada por promesas de represalias y carteles de recompensa. Todo terminó en tiros, silencio y luto familiar en Santa Catarina. La historia de Ewelyn, sin embargo, supera la frialdad de los autos policiales. El legado de la Diaba Loira es el de un cuerpo marcado tanto por cicatrices de abuso como por tatuajes de pertenencia. Ella encarna la narrativa de quien cambia la invisibilidad por el riesgo del escenario criminal, construyendo identidad y mito a partir del dolor y de la ausencia de alternativas. Hoy, al debatir la participación femenina en las facciones, el ascenso mediático de criminales y el fracaso de los mecanismos públicos de protección, el nombre Diaba Loira se hace presente, funcionando como advertencia y espejo. La reflexión ética universal del guión busca arrugar certezas. ¿Cuántas vidas podrían haber tenido trayectorias distintas si la red de apoyo fuese efectiva? Ewelyn no es solo un número en la guerra del narcotráfico, sino el emblema de la ruptura generacional que socializa el miedo, el deseo de justicia, el anhelo de pertenencia y el precio altísimo de la ambición en ambientes desamparados. La muerte de Eveline Pasos Rodríguez cierra en el plano físico el ciclo de violencia, pero enciende con urgencia la necesidad de repensar políticas públicas, la acogida institucional y la propia narrativa sobre poder y vulnerabilidad. El caso de la Diaba Loira, por más controvertido que sea, dialoga con angustias reales de miles de mujeres y jóvenes lanzados al margen. Si conoces a alguien en situación de riesgo, no lo ignores. Acoge, denuncia, conversa, comparte este video. Suscríbete al canal, comenta tus impresiones y ayuda a resonar historias como la de Ewelyn. Recuerda, el cambio comienza con información, empatía y acción. No permitas que el ciclo se repita. El futuro de la sociedad depende de nuestra mirada atenta y de nuestro compromiso en la lucha contra el abandono, la violencia y los mitos peligrosos que continúan naciendo en las sombras.